Ya, listo, Pipe. ¿Listo, Cami? ¿Estamos? Sí, señor. Listo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla, esta primera charla de febrero. Tenemos al doctor Oswaldo Borraes. El doctor Borraes es médico y cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, expresidente de la Asociación Colombiana de Cirugía y presidente de la Asociación de Exalumnos de la Universidad Nacional, AEXMUN. El doctor Borraes fue el primero en describir lo que se conoce hoy mundialmente como la Bolsa de Bogotá o la Bolsa de Borraes, y hoy nos va a hablar del abdomen abierto. Doctor Oswaldo, bienvenido y muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y de verdad, antes de dar comienzo, quiero agradecerles al Semillero de Ciencias Quirúrgicas de la Universidad Tecnológica de Pereira, al capítulo de futuros cirujanos de la Asociación Colombiana de Cirugía, al doctor Bernardo Borraes, que me cursó esta invitación para compartir con ustedes algunas experiencias que vale la pena que tengamos en cuenta en el transcurso de nuestro ejercicio profesional, sea como médicos generales, en los servicios de urgencias o ya como especialistas en algún momento. El tema que vamos a discutir es abdomen abierto. Si encuentran alguna dificultad, me avisan, por favor. Bueno, para empezar, debo manifestar que no tengo conflicto de interés alguno para hablar sobre este tema. Sí les presento disculpas por las fotografías que de pronto pueda causarles algunas incomodidades a algunos de los asistentes. Bueno, para empezar quiero mostrarles este caso clínico, un paciente de 50 años que consulta en varias ocasiones por dolor abdominal difuso, náuseas, vómito de posiciones diarreicas, distensión abdominal, fiebre de varios días de evolución. Consulta en varias ocasiones, le hacen inicialmente un diagnóstico de infección urinaria, posteriormente de gastritis, posteriormente de amibiasis, y después de 8 días se le hace un diagnóstico de una peritonitis, y después de estabilizarlo se lleva a cirugía. Y se encuentra en casos como estos. Este es un ejemplo de esos pacientes. Igualmente podemos encontrar un paciente de 65 años con un diagnóstico de un carcinoma gástrico, quien luego de varios estudios se le practica una gastrectomía total con una esófago-yeyonostomía en Y de Rux. El paciente empieza a evolucionar tórpidamente hacia el 6º o 7º día posoperatorios. Los exámenes que se le realizan, medios de contraste, exámenes de laboratorio, no evidencian escape a nivel de la anastomosis del esófago y del yeyuno. Se decide reintervenirlo y se encuentra una peritonitis. No se encuentra filtración a nivel de la unión esófago-yeyunal, y luego de varios lavados peritonales donde los cultivos anteriormente habían sido positivos para bacterias gram negativas, empezamos a encontrar cultivos para hongos. Es lo que nosotros denominamos una peritonitis terciaria en pacientes generalmente desnutridos, posoperatorios un poco tardíos, pacientes en quienes se han realizado lavados, y empezamos en un momento a encontrar cultivos por gérmenes de baja virulencia o hongos. Otros pacientes como estos son los que presentan pancreatitis necrotizante. Esta es una patología que hoy en día es de manejo eminentemente médico hasta que en un momento dado el paciente no progrese hacia la mejoría y por el contrario vaya en deterioro progresivo. En ese momento, cuando hemos descartado otras causas, tenemos que seguramente intervenirlos. Pacientes en posoperatorios que empiezan a evolucionar tórpidamente, distensión, dolor abdominal, deshidratación progresiva, taquicardia, dolor difuso, etcétera, etcétera, que se reinterviene y antes ya de que lleguemos a la cavidad encontramos el drenaje de ese líquido que ya sabemos que está pasando, un líquido intestinal, porque seguramente o en una sutura intestinal hay algún escape o en un poco más avanzado hay una fístula intestinal. O pacientes como estos evolucionan tórpidamente también. El paciente del lado izquierdo, un paciente que lo observamos distendido, con una herida ya isquémica en la parte media,
y que seguramente si nosotros no lo reintervenimos, ese paciente se va a abrir espontáneamente. O el otro paciente, quien evoluciona también en una forma irregular y empieza a presentar infección en los sitios de las heridas donde estuvo inicialmente una herida por un proyectil de arma de fuego que se desbridó inicialmente y continúa su proceso de infección hasta evolucionar a una fascitis necrotizante. Este otro paciente, este es un paciente de hace aproximadamente un año intervenido en otro sitio y me lo consultaron. Paciente con una peritonitis, con una necrosis de la herida, con una fascitis necrotizante. Todos estos pacientes que acabamos de ver tienen en común un proceso infeccioso, bien por un cuadro primario, o bien por una complicación tardía, o bien por una complicación de una sutura intestinal, etc. En el trauma, podemos encontrar pacientes como estos con lesiones severas, un estallido hepático como en este caso, que seguramente en el momento de la intervención quirúrgica y por las múltiples lesiones o por el estado crítico del paciente, tenemos que tomar decisiones como estas: abreviar la cirugía, hacer empaquetamiento sobre las superficies sangrantes, hacer shock intravasculares para no perder tiempo haciendo una anastomosis que consume tiempo. Y dada la situación crítica del paciente, esto es lo mejor que podríamos hacer frente a un caso como estos. Abreviamos la cirugía, disminuimos tiempos, lo llevamos a recuperar la unidad de cuidado intensivo y posteriormente volveríamos a hacer una corrección definitiva de las lesiones anatómicas. Este es un ejemplo, los empaquetamientos en estos pacientes. O estos pacientes que presentan una distensión abdominal severa, con un aumento de la presión intraabdominal que puede ser súbito, como en este caso, o puede ser insidioso progresivamente, pero en horas evolucionan a un cuadro de una distensión abdominal, en este caso que estamos viendo secundario a un volvulus del colon. O también podemos encontrarnos este tipo de pacientes, que encontramos una isquemia mesentérica. Ustedes lo ven lo avanzado de ese cuadro. O como este caso de un niño de 9 años, con un abdomen agudo de un volvulus del sigmoide y volvulus del intestino delgado que arrastró el intestino delgado secundariamente. E inicialmente se intervino el 10 de mayo de hace 2 años, posteriormente se dejó con el abdomen abierto, posteriormente se intervino 2 días después y ya se había más o menos delimitado el área de necrosis. Esto es una diapositiva que me facilitó el doctor Juan Valero, un cirujano pediatra. Hay pacientes con heridas críticas, vasculares, posteriores a traumas, que ameritan una revisión unos pocos días después. Y si no lo hacemos, puede pasar lo que le pasó a este paciente, que se trombosó una sutura de la vena renal y se perdió el riñón. ¿Qué hacíamos nosotros para enfrentar este tipo de pacientes, este tipo de suturas? Y les muestro esta diapositiva porque no había encontrado una que mostrara los puntos de tensión que nosotros teníamos que poner para eso en la década anterior a los años 80. Pero encontré esta, en la cual ustedes ven esos puntos grandes, además de la sutura que se hacía sobre la herida quirúrgica, esos puntos dizque para tratar de que los pacientes no se nos abrieran las cavidades, la cavidad abdominal en particular. O estos puntos. Esto es una cortesía de un compañero de la Samaritana, el doctor Carlos Zapata. Me prestó esta diapositiva, donde ustedes ven el tipo de suturas que se colocan o que se colocaban realmente para tratar de disminuir la presión sobre la herida quirúrgica. Bueno, muchos de estos pacientes que acabamos de ver tienen, como les mencionaba, en común un foco infeccioso. Estos pacientes con estas peritonitis, pues el objetivo tiene que ser este que se ve aquí en esta diapositiva, o los objetivos. 1, drenar el foco séptico. 2, desbridar el tejido necrótico que se puede presentar. Facilitar o practicar el drenaje y, por supuesto, prevenir que se vuelva a acumular este tipo de material purulento. Con estos principios podemos disminuir la morbimortalidad en los pacientes con infección intraabdominal severa.
Pero tenemos que preguntarnos qué decisión es la más adecuada frente a estos pacientes. Muchos de los pacientes que hemos observado tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer ahora, ahí en la cirugía. Cerramos la cavidad abdominal y le damos la oportunidad de que el paciente resuelva su patología con un estado nutricional adecuado, que nosotros vamos a ayudarle agregándole un soporte nutricional, una buena hidratación, un manejo de los antibióticos indicados, soporte vasopresor seguramente, soporte ventilatorio en muchos de ellos, o le damos la oportunidad en esta forma de que se localice el proceso y se realicen drenajes percutáneos, por ejemplo, guiados por ecografía o tomografía, o seguramente nos vamos a ver enfrentados a tomar otra alternativa, una alternativa que no es fácil, es una alternativa que tenemos que pensarla muy bien, pero rápidamente, y preguntarnos si este paciente es un candidato a dejarlo con su abdomen abierto para poder estar practicando periódicamente drenajes de la cavidad, o esperar si es un paciente séptico o si es un paciente traumatizado en quien hemos tenido que realizar un control de daños y tenemos que hacer un desempaquetamiento, tenemos que realizar una sutura vascular, una anastomosis intestinal, etcétera, etcétera, después de haberlo recuperado en la unidad de cuidado intensivo. O estamos frente a un síndrome de compartimento abdominal, una hipertensión abdominal, o le hemos realizado un control de daños. Tenemos que pensar es que estas consideraciones son únicas para este tipo de pacientes. Tenemos que pensar en el manejo de la cavidad en ese momento y de su pared abdominal. El manejo de líquidos endovenosos, nutrición parenteral, los drenajes que tenemos que practicar, los otros tipos de soportes que con frecuencia requieren estos pacientes, el manejo ventilatorio, el manejo vasopresor, el manejo de antibióticos, etcétera. Son pacientes muy complejos y son pacientes con consideraciones únicas. Tenemos que pensar en las complicaciones que se pueden presentar en la evolución de estos pacientes cuando los dejamos abiertos, cualquiera que sea la técnica que utilicemos. Tenemos que pensar en los grandes defectos de la pared abdominal, las eventraciones, los riesgos de que se produzcan fístulas intestinales que ningún cirujano quisiera tenerlas, las adherencias, el síndrome adherencial complejo que se presenta en ellos porque son unas adherencias severas, muy firmes y que condicionan con frecuencia cuadros de obstrucción intestinal posteriores. Y finalmente viene el cierre definitivo. Muchas cosas se han utilizado a través de los años, desde los años 80, cuando se empezó a dejar estos pacientes temporalmente abiertos para hacer un cierre posterior. Cierre con pinzas que se colocaban en la pared abdominal, muchos parches, sistemas de presión negativa que se empezaron a utilizar posteriormente hacia el año 84, hacia el año 94, la bolsa que yo describí, el cierre con doble bolsa y malla, muchas modificaciones que se fueron haciendo a través del tiempo, sistemas de presión negativa que se han ido modificando y han ido evolucionando a través de la industria, como el Aptera y otros que tenemos actualmente. Estos son algunos de ellos. Ustedes ven en la parte superior izquierda un cierre con pinzas, eso es absolutamente prohibitivo. Este paciente se sueltan las pinzas, el paciente no puede tomársele un estudio radiológico porque pues no se va a poder ver absolutamente nada de la cavidad. Otros diferentes métodos que se han ido describiendo y que surgieron a raíz de esta técnica que yo describí en el año 84. Y los sistemas de presión negativa, el VAC, Vacuum Assisted Closure. Aquí tenemos algunos de los ejemplos para manejar estos pacientes, sobre todo los pacientes con infección intraabdominal, hasta llegar a más o menos en el año 79 con el doctor Steinberg, que consideró que estos pacientes deberían manejarse con la cavidad peritoneal como si fuera un absceso, con el abdomen abierto. Tenía el inconveniente que estos pacientes, obviamente las vísceras salían en cualquier momento porque no había nada que las contuviera, una compresa nada más. Y en el año 80, un año después, el doctor Teisman en Alemania decide a esta técnica, además de drenar y lavar periódicamente la cavidad, agregarle una malla con cremallera fijada a la pared abdominal. Este es un ejemplo. Esto ya realmente no se hace.
es lo que describió el doctor Steinberg, manejar la cavidad como si fuera un absceso, dejándola abierta. Posteriormente, disculpen la diapositiva, yo no tengo una foto de un caso de estos, a pesar de que los pude ver, que los hacían algunos cirujanos. El doctor Teichmann, en el año 80, el abdomen abierto con una malla con cremallera que la colocaba a la cavidad, a la pared abdominal. Esta cremallera, el objetivo era facilitar el abordaje a la cavidad para drenarlo. Pero ustedes entenderán que un cuerpo extraño como la malla facilita que las vísceras se adhieran a ella, y esas vísceras inflamadas son muy expuestas a producir lesiones y fístulas intestinales. Muchos elementos se han utilizado a través del tiempo también para cerrar la pared abdominal. Mallas, el nylon, el teflón, polipropileno, el PTFE, el silástico que utilizaron los cirujanos pediatras. Y a mí en el año 84 en el Hospital San Juan de Dios se me ocurrió, porque no tenía ninguna otra alternativa, a un paciente que no lo pude cerrar después de su cirugía inicial, que fue un trauma con un estallido hepático, y 3 reintervenciones, o sea, 4ª cirugía por sangrado, por infección, y estábamos en esta época de la época de los años 80, donde a los pacientes se les administraban grandes volúmenes de líquidos para la reanimación. Y eso no solamente edematizaba los miembros inferiores, la pared abdominal, la pared, etcétera, sino todas las vísceras del paciente, de su economía. Esto hizo que fuera imposible, y yo no tuve otra alternativa en una institución donde los recursos eran muy limitados, nada más que colocarle una bolsa plástica donde están contenidos los sueros. Bueno, siguieron apareciendo elementos porque cada cual va describiendo lo que quiere, a ver qué le funciona, hasta el velcro, por ejemplo, el rayón, que son elementos que se utilizan en la fabricación de los paracaídas. Y en el año 1994, 2 ortopedistas, Argenta y Moricuas, manejando un paciente con osteomielitis, deciden montar un sistema de presión negativa, el BAC. Esto es una marca registrada. Ellos empiezan con este sistema. ¿Con qué objeto? Con la presión negativa van retirando detritus, van retirando material necrótico de este hueso infectado, y observan que empieza a granular. Y esto se extrapola a la cavidad abdominal, y a los años 20, a los años 21, tenemos todos los sistemas variantes del sistema de presión negativa. Todos los que ustedes quieran, cada laboratorio produce uno. Este es el Hospital San Juan de Dios, en crisis desde el año 91, en proceso de recuperación ahora, esperemos que sí sea cierto, donde yo en el año 84 tuve la fortuna de haber desarrollado esta técnica, porque esto trascendió no solo en nuestro medio, sino en todo el mundo. Yo era un residente, no de primero, de segundo año, en el año 84, cuando tuve que hacer esto. Esta es una de las bolsas, por supuesto que utilizamos las más grandes, que son las de donde están contenidos los líquidos que utilizan los urólogos para irrigación en las cirugías prostáticas, de bolsas de 3 litros. Y esto es lo que empezamos a hacer. Colocábamos la bolsa, inicialmente los primeros casos a la aponeurosis y posteriormente a la piel, y ustedes ven estos pacientes que lleva quién sabe cuántas intervenciones. Abordamos por la línea media la bolsa plástica, la abrimos, drenamos, lavamos la cavidad, drenamos y volvemos a cerrar. Eso es lo que empezamos a hacer. En el trauma, pues imagínense ustedes un paciente de estos con esa distensión de asas por la administración severa de volúmenes importantes de líquidos en una forma rápida para poderlo reanimar. Hoy en día, pues obviamente que no se reanima con tantos volúmenes de líquidos, se administran volúmenes bajos de líquidos y transfusiones sanguíneas o de productos sanguíneos precozmente, para justamente tratar de disminuir esto y recuperar en una forma más adecuada a los pacientes. Esta es una paciente que ustedes vieron una diapositiva anterior, que hizo un cuadro de compartimento abdominal, una distensión severa en una forma aguda en el momento que le estaban haciendo una colodoscopia. Este paciente, esta es la primera intervención, y ustedes ven que tengo unidas 2 bolsas ahí se ve la línea
por donde uní 2 bolsas, y es la primera cirugía. Se sospechó que tuviera una perforación de colon durante el procedimiento por el cuadro agudo. El paciente entró en shock severo, se llevó a cirugía rápidamente después de la reanimación en la unidad de cuidado intensivo y no encontré ninguna perforación, pero una distensión severa de las asas por el aire que seguramente le introdujo el coloproctólogo a este paciente. Bueno, esta es la forma en cómo se deja la bolsa. Debe dejarse muy holgada, muy suelta, para que las asas, si pasa esto, tengan dónde alojarse y no presente un síndrome compartimental o una hipertensión abdominal iatrogénica. Esa es la forma en que debe hacerse. Esta foto no es mía, esta foto es una foto que yo encontré en un artículo en internet. Vean ustedes. Bueno, esto fue en el año 84, pero 10 años después, una década después de cuando empezamos a vivir todas las complicaciones que les he mencionado, síndrome grandes defectos de la pared abdominal, fístulas intestinales, síndromes adherenciales, empezamos a ver cómo podíamos disminuir esta serie de complicaciones. Y se me ocurrió, 10 años después, ustedes ven esta bolsa que está por debajo de la fascia y una segunda bolsa que se fija a la piel, que es esta. Ustedes ven mejor en esta diapositiva, donde hay una bolsa por debajo de la fascia y una que es la que cierra realmente la cavidad que va fijada a la piel. ¿Cuál es el objeto de esta bolsa? Que evite las adherencias de las vísceras a la pared abdominal por dentro. Y cuando se ha pasado la fase aguda, la razón por la que nosotros dejamos ese abdomen abierto, pues simplemente aproximamos las fascias sin tener que preocuparnos de lo que haya pasado por debajo en las vísceras. Hemos tenido que dejarla hasta en esta forma, como si fuera la pared abdominal, en pacientes que tienen antecedentes quirúrgicos y que hay que intervenir por una eventración estrangulada, por una hernia estrangulada, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles son las ventajas del abdomen abierto? Cualquiera que sea el elemento que se utilice para ello. Va a permitir el drenaje periódico de la cavidad abdominal o en una forma continua, como lo hacen los sistemas de presión negativa. Facilita cerrar rápidamente la pared abdominal una vez pase la razón por la que nosotros dejamos abierto al paciente. Previene la evisceración, permite una adecuada ventilación de los pacientes porque no hay la restricción de una pared abdominal con una distensión severa de asas que no permite que los diafragmas se excursionen adecuadamente y por el contrario están elevados comprimiendo el parenquima pulmonar. Hay que evitar el cierre, nos evita el cierre de la pared abdominal a tensión, previniendo, por supuesto, el desarrollo de un síndrome de hipertensión abdominal y además permite conservar la aponeurosis y la piel. Eso es muy importante. Bueno, facilita igualmente la deambulación. ¡Ay, carambas! ¿Qué pasó? Permite la deambulación precoz de los pacientes. ¿Qué fue la presentación? Ya. Bueno. El abdomen abierto con la bolsa plástica o el abdomen abierto en general, cada vez tiene indicaciones que tienen que ser mucho más estrictas y mucho más racionales. El cierre definitivo de la cavidad y la pared abdominal debe ser lo más precozmente posible, lo más rápidamente posible, una vez se resuelva la razón, la causa por la que tuvimos que dejarlos abiertos. Utilización en todas las áreas corporales, específicamente este elemento, en el cuero cabelludo, en cavidad torácica, abdominal, dorso, miembros. Ustedes no se imaginan lo que es encontrarse, ya eso no lo vemos. Un niñito de meses o de muy pocos años que los padres los dejan abandonados porque tienen que irse a trabajar y cuando llegan los encuentran que los ratones o las ratas se le han comido el cuero cabelludo. Como tuve 2 casos cuando yo trabajé en el Hospital de la Misericordia. ¿Qué hacía yo? Simplemente llevar el niño a cirugía, bajo anestesia, lavarlo, desbridar esos cueros cabelludos y ponerle una bolsa plástica ahí para proteger ese tejido muscular y el cráneo expuesto, la tabla ósea expuesta, para que al día siguiente los cirujanos plásticos decidieran qué hacían con esos muchachitos. En la cavidad torácica, en la parte posterior de la pared abdominal, cuando hay necesidad de desbridar lesiones que se infectan,
en los miembros inferiores. Ya seguramente le puedo mostrar alguna diapositiva de esto. Y muchas de las complicaciones que nosotros hemos visto en estos pacientes se deben al mal manejo de esta o de cualquiera de las técnicas del abdomen abierto. La mortalidad de estos pacientes también está en relación directa con la patología de base que presentan ellos. Este es el sistema de presión negativa, los sistemas iniciales, los que se describieron en el año 94, donde se utiliza una esponja, un elemento que permite la succión a un sistema perdón, de presión negativa para estar retirando los líquidos en una forma continua. Este es alguno de los tantos elementos, el BAC y muchos otros que existen en el comercio. Este es el Aptera. El Aptera es un sistema que se coloca por debajo de las fascias, sobre todas las vísceras, en una forma extendida, y se conecta a un sistema de presión intermitente para estar retirando los detritus y los líquidos de la cavidad abdominal. Estos sistemas de presión negativa producen una remoción activa de los fluidos y disminuye los edemas en las vísceras. Tiene una presión constante o intermitente, se puede graduar, facilita la granulación de los tejidos, ayuda a contraer las heridas quirúrgicas, nos permite manejar las fístulas, pero paradójicamente, cuando estamos manejando estos sistemas de presión negativa sobre vísceras inflamadas, lesionadas, edematizadas, pueden causar lesiones y causar fístulas intestinales. Y eso es una tragedia para cualquiera. Puede causar sangrado, sobre todo en los pacientes con traumas severos, en quienes tenemos que hacer empaquetamientos, y un sistema de presión negativa puede perpetuar un sangrado en estos pacientes. Y algo que está en contra de esto es el costo. A pesar de que inicialmente tenía que costearlo los pacientes, hoy en día están incluidos dentro del plan de beneficios que se maneja en nuestro país, pero igual a alguien le cuesta y alguien tiene que pagarlo, y es el sistema. Bueno, ya para ir cerrando, tenemos que nuestra bolsita tiene muchas ventajas, bajo costo, la tenemos permanentemente en cualquier sitio, y esto sí que es válido en las instituciones sin recursos. Flexible y resistente, no se adhiere, esto es una ventaja impresionante, no causa reacción alguna sobre las vísceras y se coloca rápidamente. Lo que mencionábamos del BAC y todos los sistemas de presión negativa tienen un lugar importante en el manejo de los pacientes, no hay la menor duda. Tenemos que permitir, no tanto los pacientes crónicos, pero sí esperar que estos pacientes que hemos descrito anteriormente pase un poco su fase aguda de inflamación de los intestinos o se controlen las superficies sangrantes para poderlos colocar y no correr el riesgo de que se produzcan fístulas intestinales o se perpetúe un sangrado. Nos sirve para manejar las fístulas intestinales, pero como les mencionaba, también tenemos el riesgo de producirlas y el costo elevado de ellas. La bolsa sigue siendo un elemento muy importante en el manejo de los pacientes con sepsis, como hemos visto, con traumas severos, cuando se requiere manejar la técnica de abdomen abierto en la fase aguda. Permite lograr los objetivos que se requieren en este manejo de la sepsis para retirar los detritus, evitar que se acumule el material purulento dentro de la cavidad, facilita su drenaje, nos permite entrar rápidamente a la cavidad, y en el trauma severo pues nos ayuda a evitar el síndrome de hipertensión abdominal y facilitar el manejo de los pacientes que requieren control de daños, porque parte del manejo del control de daños es el cierre temporal de la pared abdominal. Como hemos visto anteriormente, una diapositiva, mire cómo nos permite tener los pacientes, las vísceras de los pacientes en una forma alojada adecuadamente sobre estas bolsas. ¿Qué hacemos y qué es lo recomendable actualmente? Manejamos los pacientes con abdomen abierto y una vez pase esa fase aguda y podamos exponer al paciente a menor riesgo, le colocamos los sistemas de presión negativa. Este es un caso que yo manejé con mi hijo, un paciente con un trauma severo, lo cogió un Transmilenio, desbarató a este paciente y finalmente pudimos después corregir todos los defectos de él. Este es otro paciente en quien inicialmente hay una peritonitis por cualquier causa, se coloca
la bolsa, una vez pasa este edema importante de las asas, podemos ir a un sistema de presión negativa para ayudar a disminuir el tamaño de las heridas y de las lesiones. Como les mencionaba, lo podemos utilizar en cualquier parte. Mire, esto no son fotos mías, son fotos que me facilitan los colegas de lesiones con pérdida de tejido importante. Se colocan una vez se lava el paciente, se colocan una vez se lavan las heridas, se desbridan las heridas y posteriormente existen estos sistemas de presión negativa adaptables a este tipo de lesiones. Entonces, ya para terminar, en el pasado, pues patologías infecciosas y traumáticas se han manejado con el cierre de la cavidad, causando problemas graves como era el síndrome de compartimento abdominal, que mató muchos pacientes, perdonen el término que utilizo, murieron muchos pacientes por la hipertensión abdominal que ni siquiera sabíamos qué era lo que le pasaba a los pacientes. En las necropsias no se encontraban lesiones, pero sí una distensión severa de las vísceras dentro de la cavidad, y esto los llevaba a la muerte, o cifras altas de morbilidad. A través del tiempo y después de los años 80 existen muchas alternativas, la bolsa que yo describí, sistemas de presión negativa en cirugía abierta, pero también los abordajes por mínima invasión, una cirugía mínimamente invasiva, como es el manejo que se le podría dar eventualmente a una pancreatitis que requiere reintervención, pero a veces no es posible llegar a todos los sitios donde hay colecciones en el retroperitoneo, y en este caso pues tenemos que terminar en unas cirugías abiertas. En el futuro, ustedes seguramente van a seguir viendo muchos dispositivos que van a aparecer cada vez más sofisticados, pero también cada vez más costosos, que a alguien le cuestan, y repito, al sistema de salud le cuesta, para el manejo de algunas de estas patologías que requerirán abordajes abiertos. No es recomendable, y esto sí lo tengo muy claro, en muchísimas partes del mundo se recomienda igual, no es recomendable utilizar presión negativa en pacientes con trauma reciente, con coagulopatías o sangrados mayores hasta que no podamos corregir esto, o en sepsis abdominal cuando las asas intestinales están inflamadas, se incrementa el riesgo del sangrado, de fístulas intestinales, por lo cual seguiremos utilizando elementos sencillos, disponibles permanentemente y de muy bajo costo, sobre todo en la fase inicial del manejo de estos pacientes, que es esta bolsita. Muchas gracias por la invitación. Si tienen preguntas, con muchísimo gusto las podemos resolver, todas las que sean. Pero sí está la presentación. Sí, por allá. Bueno, doctor, entonces, para responderles y resolverles todas las preguntas, doctor Borrades, buenas tardes, ¿cómo le fue con su paciente? ¿Bien? Sí, señor, acabo de operar un paciente con una posoperatoria subtotal y una colectomía por un tumor bastante avanzado. Y se sentiría usted orgulloso de verme dejar una bolsa de Bogotá porque no pude cerrar cavidad abdominal por la extensión tan importante de altos intestinales. Entonces me fue muy bien. Bueno. Quiero agradecerle nuevamente. Eso no es sino que a uno lo inviten a hablar de algo y pues se presenta el caso inmediatamente, ahí está. No sé si tenemos preguntas por ahí, Pipe, gracias. Entonces, todas las preguntas que quieran, muchachos, estoy dispuesto para responderles. Profe, ¿cómo está? Mucho gusto nuevamente. Creo que nos hemos conocido en varias ocasiones, pero para mí siempre es un placer volverlo a ver y a escucharlo. Luis Felipe Cabrera, cirujano y pues sonará ritmo más, pero el presidente del capítulo de futuros cirujanos, ya que todo el trabajo es de estos muchachos. Pero quisiera preguntarle, profe, una cosa que a mí me parece muy importante, es una enseñanza que usted nos ha dejado a todos los cirujanos y futuros cirujanos de este país, y es, ¿usted qué diría cuál puede ser la clave para poder llegar a generar una innovación como la que usted hizo, profe? Una innovación simple, clara, que cualquier persona la puede reproducir en cualquier esquina de este mundo, y lo más importante, costo efectiva.
¿Qué debe estar uno pensando como cirujano para poder llegar a tener una idea espontánea y brillante como la que usted tuvo, profe, que pudo pues literalmente cambiar el mundo de la cirugía abdominal y de trauma, profe? Entonces, bueno, hay varias cosas que son importantes. Uno, pues yo tuve la fortuna de formarme en un hospital de guerra con muchas patologías, casi que único en su momento, porque para el momento en que yo me formé en Bogotá no había muchos hospitales. Hasta ahora empezaban a aparecer el Simón Bolívar, San Blas, Kennedy, etcétera, etcétera. Y entonces toda la patología traumática, no solo de Bogotá, sino de sus alrededores, llegaba a San Juan de Dios, una institución pobre, con muy pocos recursos. Entonces esto hace que la inventiva se dispare a todos los niveles, no solo de los cirujanos, sino de los médicos diferentes en las diferentes áreas. Y le cuento otra anécdota. Yo trabajé en San Blas durante 30 años y estaban recién llegados los sistemas de presión negativa en el año 94 y tenía un paciente con una fístula intestinal. Y me fui a la dirección y hablé con el director. Le dije, doctor, necesito que nos ayude con esto. Este aparato es importante para manejar un paciente que hay ahí, que llegó remitido de otra parte. Y entonces me dijo, ¿y cuánto vale? Para ese momento valía 30 millones de pesos. Y uno piensa que eso es nada. Y me dice el director, me dice, no, doctor, aquí lo que necesitamos es comprar penicilina. Yo fui y me metí en el almacén del hospital y me encontré las espumas. Vine y armé un sistema de presión negativa y la frustración porque a la media hora se colapsó el sistema de presión negativa que yo traté de armarle a ese paciente. Pero 2 o 3 días después, en un supermercado, en los antiguos Cafano y Éxitos, encontré los estropajos. Me valían a 500 pesos cada uno. Compré 2 y me los llevé para el hospital. Y la sorpresa que le armé un sistema de presión negativa a ese paciente con estropajos. Puse una bolsa multiperforada con orificios muy pequeños sobre las vísceras. Luego el estropajo. Le hice una cama al estropajo con un tubo de tórax y la conecté a un gonco y le gradué la presión. Sellamos el sistema. Ustedes no se imaginan con el vinilpel donde se envuelven los alimentos para meter a la nevera. Sellamos el sistema después de embadunar el paciente con estos óxidos de zinc para proteger la piel de las lesiones por las quemaduras del líquido intestinal. Y la sorpresa es que nos funcionó. Nos sentamos 2 horas con el residente ahí y logramos armarle el sistema de presión negativa a este paciente que funcionara, y lo dejamos así. Empezamos a manejar pacientes, logramos manejar 17 pacientes. Claro, vienen los sistemas sofisticados que hay que utilizarlos, porque pues si están ahí disponibles, pero yo estuve hace unos 2 o 3 años en Inglaterra, dictando una charla sobre estos sistemas, y la sorpresa es que ellos utilizan en el 50% de los pacientes, en un sistema con todos los recursos, la bolsa plástica. Yo me quedé sorprendido porque son sistemas que tienen todos los aditamentos y los dineros suficientes para sostener, o creemos eso. Imagínense ustedes países como África, países ahora aquí en la vecindad Venezuela, donde no tienen cómo tener un sistema de presión negativa. Yo hablo mucho con algunos cirujanos de allá y me dicen, no, nosotros lo único que tenemos, ya casi se nos acaban hasta las bolsas, pero les toca. Entonces, la inventiva se produce muchas veces por la necesidad en que nosotros tenemos que trabajar. Eso es un factor importante. Y siempre estarse uno cuestionando las cosas, ¿no? Estar mirando qué más podría uno hacer por un paciente. Y surgen ideas, siempre surgen ideas. Sí. Profe, muchas gracias. Sí, de acuerdo. Yo creo que la clave es la necesidad, identificar el problema como usted lo hizo, y ser recursivo y estar pensando siempre cómo resolver un problema. Profe, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, doctor, tenemos estas preguntas. ¿Se escucha? Tenemos esta pregunta. ¿Cómo determinar la periodicidad de los lavados que requieren los pacientes con abdomen abierto?
la frecuencia, la intensidad de los lavados. La periodicidad de lavados que requieren los pacientes con abdomen abierto. Sí, hay pacientes en procesos sépticos severos que uno termina de lavar el paciente y sabe que en 12 o máximo 24 horas tiene que volver a esa cavidad por la peritonitis tan severa. Entonces, va a depender de la misma patología del paciente. Hay pacientes que requieren un lavado simplemente o 2 lavados porque la patología inicial era un control de daños que lo pudimos resolver rápidamente una vez el paciente se recuperó en cuidado intensivo 48 o 72 horas después. Entonces, básicamente depende de la severidad de la patología que nos ha obligado a dejar el abdomen abierto. Es más a demanda, ¿no? Inicialmente uno los programa, los primeros 2 o 3 lavados, y dependiendo cómo vaya evolucionando, los programa los siguientes, y lo ideal es tratar de resolver esta patología lo más rápidamente posible. Perfecto, doctor. La otra pregunta es, ¿cuál es el periodo de tiempo clave en el que debemos pensar en fugas de la anastomosis o fístula? No le entendí claramente, es que hay mucho eco. ¿Me la quiere repetir, Felipe, por favor? Sí, Felipe, hay mucho eco. Creo que ya la hizo. ¿Cuál es el periodo de tiempo clave en el que debemos pensar en fugas de la anastomosis o fístula? Generalmente estos escapes de las suturas se producen al 6º, 7º día en la evolución de los pacientes. Hoy en día tenemos muchas ventajas con las suturas mecánicas que nos facilitan sobre todo los abordajes en sitios críticos, la unión del esófago con el intestino, bien sea el intestino delgado o el colon, en la unión recto-sigmoidea. Son sitios que son muy difíciles de manejar, y entonces pues tenemos los recursos de las suturas mecánicas que nos facilitan el procedimiento como tal. Pero estos pacientes, más o menos al 6º, 7º día, hay que estar pensando que puede estar desarrollando una fístula intestinal cuando no va evolucionando adecuadamente. Siempre hay que estar mirando a los pacientes, y un factor importante es la frecuencia cardíaca. Eso es un factor que hay que tener presente siempre en los pacientes. Algo está pasando cuando el paciente está taquicárdico y no encontramos un foco que nos diga que esa puede ser la razón. Siempre hay que pensar en que algo está sucediendo en la cavidad abdominal de ese paciente. Listo, doctor. La siguiente es, ¿cuándo usted colocaba la doble bolsa, alguna vez dejó la bolsa intraabdominal in situ? Sí, muchas veces. Muchas veces, y sobre todo fijada a la fascia. Cuando determinábamos, por ejemplo, la primera vez que yo dejé una bolsa en un paciente, perdida dentro de la cavidad, fue un paciente que le hizo una hemicolectomía derecha por un colon tóxico secundario a una amibiasis intestinal con múltiples perforaciones y una sepsis severa. Le hice una hemicolectomía a ese paciente. Era un paciente para no considerar una anastomosis primaria, entonces una ileostomía y una fístula mucosa del colon. Y después de hacerle un lavado exhaustivo, le puse una bolsa fijada a la fascia y cerré la piel del paciente. No estábamos en los sistemas actuales, en el sistema actual de salud. El paciente fue a cuidado intensivo, después de unos 10, 12 días salió de la unidad, el paciente empezó a evolucionar hacia la mejoría y no requirió una reintervención quirúrgica, a pesar de ser una peritonitis de origen colónico. El paciente, a las 8 semanas lo llevé a cirugía, a hacerle la reconexión del intestino delgado con el colon, del intestino delgado al colon transverso, y la sorpresa es que no había una sola adherencia de las vísceras a la bolsa plástica. Esto nos animó a que podíamos hacerlo con más confianza. Y yo tengo muchos pacientes, muchos son unos 56 pacientes que tienen una bolsa plástica dentro de su pared abdominal, ellos lo saben. Yo los controlé más o menos unos 6 años
el 75% de los pacientes sin problemas, y muchos tienen su bolsa ahí en la pared abdominal. Entonces no hay problema. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta es la técnica actual que utiliza para el uso de la bolsa, ¿tiene modificaciones respecto a la técnica original? No, las dos bolsas nada más, e ir cerrándola un poco, ir aproximándola un poco en la medida en que va cediendo el edema de las vísceras, o definitivamente tan pronto se pasó la razón de dejar abierto el paciente, el foco séptico se controló, un lavado ya, el paciente, la cavidad limpia, en el siguiente se cierra la pared abdominal lo más rápidamente y lo más precozmente. Pero de resto no, igual. Listo, doctor. Y la última, muy similar a la anterior. Diferencias, ¿hay alguna diferencia en dejar un abdomen abierto con doble bolsa, una intraperitoneal y otra versus piel, y otra en piel, versus solo una colocada en la piel? Sí, la diferencia es grande. Con la bolsa que nosotros dejamos libre por debajo de la fascia, logramos que no haya adherencias de las vísceras abdominales a la pared abdominal por dentro. Esto cuando vamos a cerrar, las fascias se aproximan muy fácilmente sin problema. Cuando solamente tenemos la bolsa de la piel, las vísceras se pegan completamente al peritoneo, a los bordes de la fascia, y la liberación de adherencias no es tan fácil y tenemos los riesgos de producir lesiones intestinales, fístulas intestinales, etc. Entonces, la diferencia es enorme. Listo, doctor, perfecto. Última pregunta que nos aparece acá: ¿qué tanto espacio es recomendable dejar entre las vísceras y la bolsa? No, lo suficientemente amplia para que las vísceras, cuando hagan edema, tengan donde alojarse cómodamente, sin que lleguen a distender la bolsa y la rompan, se suelte o haga una hipertensión abdominal. Perfecto. Y atrogénica. Perfecto, doctor. ¿Ya más preguntas en el chat? Doctor Cabrera. Yo quisiera hacerle una pregunta a mi papá. Un consejo. Quisiera que por favor diera con los estudiantes que están hoy viendo su presentación, que quieren ser cirujanos. ¿Me repite la pregunta? ¿Me la repite, por favor? Quisiera que les diera un consejo a los estudiantes que lo escuchan hoy, que la gran mayoría de ellos quieren llegar a ser cirujanos, y usted es uno de los ejemplos más grandes en el país, seguramente en el mundo, de un excelente cirujano. Entonces quisiera que usted les diera un consejo a ellos muy importante, o lo que usted considere más importante para que ellos lleguen a ser cirujanos. Bueno, la primera decisión frente a uno como estudiante, y hablaba recientemente con alguien justamente sobre este tema, es que uno, en la medida en que va evolucionando en su formación, por lo menos sabe qué no quiere ser en el futuro como especialista si decide tomar una decisión de hacer una especialidad. Porque hay personas que optan por hacer medicina general y la disfrutan y la hacen, la gozan. Pero cuando uno decide una especialidad, muchas veces cuando uno termina el internado, ya sabe qué no quiere ser. Y yo lo recuerdo muy bien, yo no quería ser ni ortopedista ni neurocirujano. Me parecía terrible la ortopedia y los pacientes que no le contestan a uno, esos pacientes con traumas craneoencefálicos que no le hablan, me parecía terrible. Entonces, y además uno tiene que gozar lo que hace, independiente de que esto le produzca o no recursos económicos. Y hoy en día sí que menos. Lo importante es que uno sienta satisfacción, goce, disfrute plenamente lo que está haciendo. Tenemos momentos difíciles en la vida de uno como cirujano, cuando tiene un paciente complicado, cuando de pronto los pacientes fallecen. Todos esos son momentos muy duros para uno, pero lo importante es que lo que uno haga lo disfrute plenamente, le dé satisfacción y gusto hacerlo. Hacer una especialidad equivocada y trabajar uno en un área donde no se siente pleno, me parece terrible. Entonces, lo primero es el gusto, independiente
de que esto le produzca o no recursos económicos suficientes o no. Y cada día es más difícil, cada día es más compleja el ejercicio profesional, pero tenemos que hacerlo con gusto. Esa es la clave, disfrutar lo que hacemos. No importa, es que la otra cosa es que hoy en día nos dicen a nosotros de residentes, no, el horario no es sino, hoy viene en el día de 8 a 8 de la noche y mañana no viene sino en el turno. No, los pacientes no tienen horario, por lo menos eso es importante. Uno tiene un paciente complicado y pase lo que pase, le toca ir. Puede ser el 24 de diciembre, el Viernes Santo, el 31 de diciembre, le toca ir a ver su paciente, porque ese es el compromiso que uno adquirió con el paciente. Hoy en día eso ha cambiado un poco por la medicina institucional, pero qué mejor que uno mismo maneje sus pacientes y sus complicaciones. Ahí está el ejemplo claro hoy del doctor Borraes, que tenía esta charla para coordinarla, y le tocó irse a ver un paciente y nada que hacer. Los pacientes no le dan a uno espera. Pero el goce y la satisfacción plena es lo más importante en el ejercicio de cualquier especialidad. Pero en el área quirúrgica eso es, de verdad, le hace a uno la felicidad. ¿Algo más? Muchísimas gracias, Juan. No. Con muchísimo gusto. A todos, y a Felipe Cabrera y a Felipe hay muchísimos temas que cuando quieran me invita y los discutimos. Bueno, con gusto, entonces. Ha sido un placer disfrutar con ustedes. Doctor Cabrera, que tenga una buena tarde. Gracias, profe, lo digo para usted, un placer. Doctor, muchas gracias. De parte de Futuros Cirujanos y especialmente del semillero de cirugía de la UTP, muchas gracias, y sabe que cuando todo se normalice, bienvenido. Este semillero también es como un lugar donde siempre está bienvenido y estamos dispuestos a escucharlo en los temas que usted nos diga, en todo. Estamos con todos, oídos, corazón y ojos para escucharlo y aprender de usted. En serio, muchísimas gracias. Es una charla que esperamos desde hace mucho tiempo, tiempo cuadrándola, y le agradecemos muchísimo. Y bienvenido acá a la ciudad apenas se pueda, bienvenido. Muy amable, muchas gracias, y bueno, disfruten y descansen hoy. Muchas gracias. Gracias, profe, buen día. Una buena tarde. Muchas gracias, doctor. Bueno, que estén bien. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto, doctor. Muchas gracias. Sí, señor. Chao, muchachos. Gracias.